Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por la oportunidad de adorarte, alabarte, cantar, ofrendar, orar. Gracias por hacerte disponible, gracias por estar dispuesto a recibirnos. Gracias por tu Santo Espíritu, gracias por el nombre de Jesús en nuestro favor. Y también, Señor, gracias por tu palabra. La tenemos delante de nosotros ahora y te quiero pedir, Señor, de manera particular y de manera específica, que nos ayudes a gozarnos en las verdades que vamos a repasar en esta mañana, para que Cristo sea magnificado, para que nuestro amor hacia Él sea renovado también, por Él y para Él. Amén. Hermanos, capítulo 21, los últimos 2 versículos dicen lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. ¿Qué escribió? Todo el Evangelio, este relato de la vida de Cristo. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Vamos al capítulo 20, los 2 últimos versículos. Hizo además, versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las infinitas glorias de Cristo. ¿Por qué le llamé de esta manera? Bien, es que la obra de Cristo, según lo que dice Juan, no está limitada a estas páginas. Él escribió este evangelio que alguien lo dividió en 21 capítulos, pero la obra de Cristo no está limitada a esto. Nosotros sabemos que su vida fue exhibida ante muchos testigos y sabemos que él lo que quería era dejar plasmada de manera permanente y por escrito esta parte de la vida de Cristo, y eso era parte del plan de Dios, era que se escribiera eso para nosotros. Nosotros vemos en los versículos, dice, hay muchísimas otras cosas que se hicieron, muchísimas otras cosas que Él dijo, que enseñó, que hizo, pero que no están escritas. Ahora, estas se escribieron, y estas sí están colocadas aquí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice el capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y en consecuencia, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces Dios eligió no incluir todos los detalles dentro de la inspiración divina, pero el objetivo final de este evangelio es creer, que nosotros creamos, que tú creas. Enfatiza, por lo tanto, la importancia del mensaje. El mensaje que está escrito a través de el Evangelio según San Juan es importante. También el mensaje es insustituible, porque es la vida de Cristo. Él dice, estas cosas se escribieron, no las demás se escribieron. No fueron las otras que se escribieron, estas no, fueron estas las que se escribieron. El Señor las plasmó en la eterna y firme palabra de Dios. Para siempre está escrito. ¿Por qué es insustituible? Porque nos presenta a Jesús como el Cristo,
como el Hijo de Dios, nos presenta cómo nosotros obtener la vida eterna. Esto significa la seguridad eterna de nuestras almas. Estos datos son datos que verificables en aquel momento donde Juan los escribió porque él de primera mano estuvo presente. Y él las escribió para nosotros, las escribió para que tú y yo conozcamos esto y para que creamos. Es producto del esfuerzo de él, son los hechos de la vida de Cristo, son ilimitados. La mayoría de nosotros tiene hechos prácticamente también ilimitados. Si se registrara una por una cada cosa que nosotros hacemos, pensamos y decimos, ¿se podría registrar absolutamente todo? ¿Cuántos libros se escribieron si fuéramos a detallar cada aspecto, cada segundo de tu vida, desde que tú naciste hasta el día que tú te moriste? ¿Cuántos libros se fueran necesarios? El Señor Jesucristo hizo muchísimas más cosas de las que están registradas aquí. Y eso es lo que quiere decir el apóstol. Sabemos que es una hipérbole, ¿okay? Cuando él dice que quizás no cabrían en el mundo todos los libros si se escribieron todas las cosas que el Señor hizo. Pero lo que está enfatizando es que hizo mucho más, todo lo que hizo fue importante, pero el Señor decidió que esto era lo que nosotros tendríamos registrado. Entonces, la mayoría de nosotros no tendría demasiados hechos destacados. Se fueron a leer la biografía mía, probablemente a la tercera página se quedarían dormidos. Okay, pero no así con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los detalles de la vida del Señor son de significado eterno. Sin embargo, Dios decidió solamente colocar estos. Estos fueron registrados en estas páginas. Estos que fueron aquí registrados son suficientes para cumplir con el propósito que el Señor quería con el Evangelio. ¿Cuál es ese propósito? Que creamos. Que creamos. Esta es la conclusión del Evangelio. Es necesario entonces que nosotros hagamos un repaso. Ya nosotros estudiamos prácticamente pasaje por pasaje, desde el principio hasta el final. Y hubo muchas otras cosas que quería predicar, pero necesitábamos avanzar porque si no nos tomaría una eternidad predicar sobre el Evangelio de Juan. Tuvimos que pasarlas por alto, pero es importante que hoy nosotros hagamos un repaso, porque el Evangelio según San Juan destaca las glorias de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo era glorioso, y Juan lo destaca de esa manera. Juan describe de tal manera a los lectores para que los lectores puedan fácilmente creer que Cristo es Señor y Dios, que Cristo es el Salvador y que solo a Él nosotros debemos seguir. Entonces comenzamos con el capítulo 1 y lo que vamos a hacer es que vamos a repasar el Evangelio según San Juan hoy y vamos a destacar algunas de las cosas en el Evangelio. Comienza entonces Juan, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo que el Verbo se presenta y el Verbo existe desde el principio y el Verbo dice es Dios. Entonces nos presenta el Verbo como Dios, como el Eterno, como el Creador, como el dador de la vida. Nos presenta también el Verbo como el Redentor. Lo vemos en los versículos 11 al 14. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero hay buenas noticias.
Algunos sí le recibieron. Y esos que sí le recibieron, dice el versículo 12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que es Dios, el que es eterno, el que es creador, el que es dador de la vida, el que es el redentor, ese verbo fue hecho carne. Ese verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ese es de lo primero que nosotros podemos ver en el Evangelio según San Juan, aquí sobre el Señor Jesucristo. Nosotros cuando pensamos en el Señor Jesucristo, recordemos quién Él es. Allá en el principio de todas las cosas era el verbo. Y nosotros a Él le adoramos. Es el Redentor. También en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él es el Redentor. Y Él vino en gloria, a pesar de estar encarnado, a pesar de tener cuerpo humano, Él vino en gloria. En el capítulo 2 vemos que Él inició el primero de sus milagros y dice que Él manifestó su gloria. Y a consecuencia los discípulos creyeron en Él. Pero en el capítulo 11 también dice, Jesús dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. En el capítulo 12, hablando sobre el Señor, Juan cita a Isaías capítulo 6 y se refiere al Señor Jesús diciendo que Isaías dijo esas cosas cuando vio la gloria de Jesús. O sea, Isaías, allá en el capítulo 6, cuando escribió en el capítulo 6 que dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando describe la gloria de Jehová, dice Juan que a quien vio Isaías fue al Señor Jesús. Habló acerca de Él y con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creyeron en Él, porque ese era el objetivo. Entonces llegamos al capítulo 2 con el primer milagro. El primer milagro manifestó su gloria, Él transformó el agua en vino. Cuando nosotros leemos la descripción del milagro, no parece haber visto mucha gloria ahí. No hubo relámpagos, no hubo cosas cayéndose del cielo, levantándose de la tierra, no hubo estruendos. El Señor solamente les dijo, llenen con agua las tinajas y llévenselas. Pero Juan dice que Él manifestó su gloria. ¿Cómo manifestó su gloria? Como hemos visto, Él fue un acto de creación. Ahí no habían uvas dentro de esas tinajas. Y el Señor, con esas palabras, ni siquiera dijo, sean las uvas. No, sencillamente dije, llénenle agua y llévenselas. Con esas palabras fueron creadas centenares o decenas de uvas exprimidas y con el gusto en el punto perfecto. Fue un acto de creación. Ahora, ¿puedes tú crear una uva?
Pues, ¿qué es más fácil, crear una uva o crear centenas de uvas? Como quiera no puedes crearlas, ni tú ni yo. Pero el Señor Jesús manifestó su gloria, que Él es el Dios creador, como dice el verbo. Dice que todo lo que fue hecho por Él en el capítulo 1. Él es el creador, Él es el todopoderoso, Él es el Dios eterno. Esa es su gloria. Por eso nosotros le adoramos. Hubo 8 milagros hay 8 milagros que nosotros identificamos en el Evangelio. Este es el primero, el agua en vino. El segundo es cuando él sana a distancia el hijo del oficial del rey en Capernaum. El oficial viajó toda la noche, viajó prácticamente toda la noche para llegar donde el Señor Jesús y pedirle al Señor Jesús que se fuera con él para sanarle a su hijo. El Señor dijo, vete, tu hijo está sano. Y dice que él creyó y se fue. Ese fue su segundo milagro. El tercero, él sana al paralítico en Bethesda, el que tenía 38 años acostado ahí sin poder ser sanado. El otro es que él alimenta a los 5,000 varones, sin contar con damas y niños. O sea que puede ser que hayan 10, 15,000, 20,000 personas habían ahí. Entonces también el Señor caminó sobre el agua y sana el hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9. Y por último, el último es de los milagros que él hizo directamente sobre otra persona, es que resucitó a Lázaro. Pero entonces el último de los milagros es que él se resucitó él mismo. ¿Okay? Él se levantó. Él dice que nadie tomaba la vida de él, sino que él la ponía y tenía poder para volverla a tomar. Esos son los milagros. Entonces en el capítulo 2 también vemos la limpieza del templo. ¿Por qué es importante? Bueno, porque él en el discurso, él se identifica a sí mismo como la gloria del templo. Una de las cosas que él dijo es, destruyan el templo y yo en 3 días lo edificaré. Y se burlaron de él. Él es el templo de que estaba hablando. Si lo destruyeran, él dice, yo lo levanto en 3 días. Habla también en el capítulo 3 del nuevo nacimiento. Porque esto es importante, porque no hay religión, no hay ritos, no hay personas, no hay absolutamente nada que nos pueda dar a nosotros la salvación, el perdón de los pecados y la garantía de la vida eterna, excepto Él. Él es el único, no hay más. No puedes buscar, tú puedes buscar por todo el mundo, puedes durar toda tu vida buscando, nada te va a poder dar la salvación. Hay muchas falsas religiones, muchas filosofías baratas que te ofrecen muchas cosas, pero realmente no te pueden dar la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, limpiarte la conciencia de las obras malas que has hecho en tu vida. Solamente el Señor Jesús lo hace. Por eso Dios nos dio al Hijo, para que nosotros en Él podamos nacer espiritualmente. El que no cree, dice el capítulo, es condenado ya. También vemos en el capítulo 4 que Cristo es el Mesías revelado a la samaritana. Los judíos todavía no entendían. Los mismos discípulos estaban vacilando entre creer y dudar. Pero la samaritana captó inmediatamente quién era el Señor Jesús.
Entonces, en el capítulo 4 sana a el hijo del oficial. Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. Y cuando llegó a la casa, dice, él creyó con toda su casa. ¿No es eso glorioso? El Señor estaba a distancia casi de un día de la casa de este hombre y le dice, vete, tu hijo vive. ¿Cómo nosotros oramos por los enfermos? Nosotros, cuando oramos por una persona enferma, es que voy a admitir que muchos de nosotros lo que estamos tratando es de convencer a Dios de que lo haga. No sé si se dan cuenta. Señor, mira a fulano o fulana. Mira, Señor, cómo está. Y comenzamos a explicarle al Señor la enfermedad que tiene. Mira, tú sabes que está enferma, mira que le duele aquí del lado y que de noche no se puede levantar y comenzamos a explicarle al Señor sobre la enfermedad. ¿No es así? Y después estamos ahí como tratando de convencer al Señor de que sane a esta persona. El Señor Jesucristo dijo, tu hijo vive. Listo. Hasta ahí llegó la enfermedad de ese niño. La enfermedad que lo estaba matando. El mensaje del Señor, el mensaje permanente del Señor es que Dios era su Padre, dice, haciéndose igual a Dios. El Señor Jesucristo no tuvo ningún problema de que la gente lo confundieran con Dios. De hecho, Él predicó y enseñó que Él era Dios. Pero este versículo, capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra, porque mi palabra. Nosotros decimos el que oye la palabra de Dios. Pero el Señor Jesús, por quién es, Él puede decir el que oye mi palabra. Y cree al que me envió, fíjense las promesas. Que ¿quién puede hacer este tipo de promesas? Sino Dios. Él dice, la promesa es, tiene vida eterna. Tú crees, tú oyes la palabra de Cristo, creíste, la promesa es, tienes, ahora, presente, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, tu futuro estará seguro en Él. No vendrás a condenación. Y tu pasado no es más que eso, pasado. Habrás pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. Solamente el Señor puede hacer ese tipo de promesas. Entonces Él habla del testimonio del Padre también. Y el testimonio del Padre, ustedes se acuerdan en el bautismo. Cuando Él fue bautizado, se oyó una voz del cielo, el Padre habló. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, el Padre habló. Este es mi Hijo amado. Después de su entrada triunfal a Jerusalén, por tercera vez se oye la voz del Padre. Este es mi Hijo amado. Dice Él, lo he glorificado y lo glorificaré aún, le dice al Hijo, con relación a su nombre, glorificar su nombre. El testimonio del Padre. También, cuando Él alimenta a 5,000 varones, quizás unas 10,000 personas en total, Él camina sobre el mar,
Él domina la tempestad. Nosotros vimos esos milagros. Qué glorioso es. Qué glorioso Él tomar unos cuantos panes, unos cuantos pescadillos y de nuevo el acto creacional del Señor Jesús. El pan, Él debió haber creado el trigo primero y después tuvo que preparar el trigo y después tuvo que convertir el trigo en masa y después tuvo que cocinar la masa y finalmente ahí están los panes. Y todo eso se hacía ahí. Y los peces, igual. ¿Cuántos? ¿Qué es más fácil, crear un pez o crear miles de peces? Para Dios, no importa. Para nosotros, ni lo trates. Nuestro Señor Jesucristo es verdaderamente Dios y es el Dios glorioso, aquel que puede caminar sobre el mar. Ustedes pueden encontrar unos videos en YouTube donde hay un par de estos individuos que hacen disque magia, que no son más que trucos, y que caminan sobre el mar, caminan en una piscina, sobre el lago de la piscina, sobre el mar, pero todo eso está preparado. Eso son nada más que mesas transparentes que ponen dentro del agua, plataformas transparentes dentro del agua, justamente al bordecito. Ellos no caminan sobre el agua como el Señor Jesús caminó durante una tempestad. Ellos caminan sobre el agua cuando el agua está serenita y no se puede identificar esa plataforma transparente que ellos tienen justamente por debajo de la superficie. ¿Okay? Pero ellos no pueden caminar sobre el agua. El Señor Jesús sí. Y durante una tormenta. Y no solamente Él caminó sobre el agua, sino Él tiene suficiente poder para ponerte a ti a caminar sobre el agua. Le dijo a Pedro, ven. Y además, la tempestad le obedece. ¿No es eso glorioso? Ese es aquel a quien nosotros adoramos. Yo soy. El Evangelio según San Juan es el único evangelio que destaca el yo soy del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, hermanos, y no tenemos ahora el tiempo, pero esto viene de Éxodo capítulo 33, ¿verdad? Éxodo 3, versículo 14 y su contexto, donde Jehová le dice a Moisés, vete a librar a mi pueblo que está esclavizado en Egipto, y Moisés le dice, pero si yo ¿quién soy yo? Y si yo me presento a ellos, ¿qué le voy a decir? ¿Quién me manda? Entonces dile, yo soy, te manda. O sea, Jehová, la esencia, el mismo Dios, su nombre. Y el Señor Jesús repite ese nombre de Jehová, que es Él mismo, varias veces. Entonces Él dice, yo soy el pan de vida. Eso significa que si tú crees y te entregas a Él, serás absolutamente saciado espiritualmente. Yo soy la luz del mundo. No volverás a estar en tinieblas como este mundo está en tinieblas. Este mundo está completamente ciego. Las cosas bárbaras que están ahora aceptando y promoviendo, cosas sin sentido, han perdido la razón por completo. Tienen los ojos y la conciencia completamente cegados. En Cristo el Señor nos abre los ojos. Y Él dice también, porque si no creéis que yo soy, ¿qué va a suceder? Si tú no crees que yo soy el Dios Todopoderoso, vas a morir en tus pecados. Pero si crees, tendrás vida eterna,
permanente en ti. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. No tendrás duda alguna de quién es Cristo. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo reconocerás como el eterno Dios. Yo soy la puerta de las ovejas, entrarás y serás salvo y harás descanso para tu alma. Yo soy también el buen pastor, dice el Señor. Estarás en las mejores manos, incluso tu propia vida, su propia vida, Él dio por las ovejas. Él vino para rescatarte. Él, el Dios de gloria, ese Dios que tiene todo poder, que maneja las cosas, que tiene autoridad absoluta sobre todo lo que hay en el mundo, todos los acontecimientos. Él dio su vida por ti. Él es el buen pastor. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Tendrás total garantía de la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo pongo mi vida por ti. Nadie me la quita, yo la pongo y la puedo volver a tomar. Como Él es la resurrección y la vida, si tú crees en Él, tú tienes garantía de vida eterna, porque Él, ese Dios eterno, ese Dios glorioso, ese todopoderoso, ese verbo que era en el principio, ese que creó tantas cosas aún en su vida terrenal, ese todopoderoso es la vida y Él es el que te garantiza a ti vida eterna. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No te vas a equivocar. Con Cristo tú no te equivocas, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Yo soy la vid verdadera. Si permaneciendo en Él tendrás mucho fruto. Cuando dijo yo soy, retrocedieron los soldados y cayeron a tierra. Su palabra tiene todo poder. Tú puedes confiar en ella. ¿Ustedes se acuerdan eso? Cuando sucedió eso. Entonces vemos la exclusividad de Cristo. Parte de la exclusividad de Cristo en el capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65 dice lo mismo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por lo tanto, si tú estás buscando a Dios, eso no sale de ti. Eso es el Padre interesado en tu vida, el Padre interesado en tu alma, que está colocando en ti circunstancias y deseos y decisiones para tú buscarlo a Él. Eso es gloriosas, buenas noticias. El Padre, Dios interesado en ti, un pecador que merece el infierno, sin embargo, Él está encaminándote hacia Cristo. ¿No es eso glorioso? Nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Eso es realmente glorioso. Así vinimos todos nosotros, merecedores del infierno, del castigo eterno. Él manifiesta y se desborda en gracia y en misericordia. Destaca la gloria de Cristo delante de nosotros y nosotros caemos de rodillas delante de Él. Ese es nuestro Señor. La confesión de Pedro en ese mismo capítulo, cuando comienza la gente a abandonar al Señor, el Señor le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes se van también? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Pedro? ¿Y a quién iremos? No dice a dónde iremos, no dice a qué iremos, sino a quién iremos. Solo tú
tienes palabras de vida eterna. Solo tú, la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo. Todos los yo soy que vimos hace un momento hacen de Él exclusivo y también excluyente. Significa que solo Él y nada más que Él. Y también significa que todos los demás caminos están excluidos. Él es el único, no hay más. En el capítulo 8 vemos esta historia maravillosa, cuando le traen a esta mujer que es encontrada en el acto mismo del adulterio. Por alguna razón no trajeron el hombre, trajeron solamente la mujer. ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. Cuando Él le dijo a los hombres, pues, el que de ustedes esté libre, tire la primera piedra. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes vinieron a juzgarla, pues ustedes tienen que estar bien de corazón para poder juzgarla. Y después todos se fueron. ¿Dónde están ellos? ¿No te condenaron? No, ni yo te condeno. Una y otra vez el Señor nos muestra que Él no castiga al pecador cuando el pecador peca. Porque si no, ¿qué sería de nosotros cada día de nuestra vida? Porque ¿cuántas veces pecamos nosotros durante el día? ¿Usted se imagina que el Señor cada vez que pecáramos, Él nos castigara? El Señor no castiga al pecador cuando Él peca, no castiga a sus hijos cuando pecamos. Él castiga cuando insistimos en pecar, cuando insistimos en nuestra rebeldía. Está claro que normalmente Él no nos libra de las circunstancias, de las consecuencias, perdón. Él no nos libra de las consecuencias, pero Él solo castiga cuando insistimos en nuestra rebeldía. La sanación del ciego de nacimiento, vemos que el Señor una vez más toma la iniciativa. Es Él. El glorioso, esto es glorioso, mis hermanos. Recordando cómo el Señor me salvó a mí, que el caso de ustedes en esencia no es tan diferente, ninguno de nosotros lo es. Yo estaba viviendo mi propia vida. Yo era un muchacho de 17 años, estaba en el colegio, no sacaba buenas notas, pero era muy bueno en arte y en deportes. Ahí yo sacaba buena nota. Y bueno, muy buena familia, tenía buenos amigos. Y el Señor, yo viviendo mi vida, el Señor trajo a mi vida a la familia de Pablo Scholz con el Evangelio. El Señor fue que tomó la iniciativa, no fui yo. Y si tú hoy estás aquí buscando el rostro del Señor, es porque Dios colocó eso en ti, ya lo vimos hace un momentito. Es Dios que toma la iniciativa. Y finalmente ese ciego fue sanado por el Señor. ¿Y cuál es su testimonio? Habiendo sido yo ciego, ahora veo. Pero él no se había convertido a Cristo todavía. Cuando el Señor finalmente lo encuentra en el templo, dice, ven acá, vamos a hablar un chin más. ¿Tú crees en el Mesías? Y él dice, ¿y quién es para que yo crea? El Señor dice, yo soy. ¿Qué dice él? Contestó, creo, Señor. ¿Y después qué hizo? Adoró, le adoró, y el Señor no rechazó esa adoración porque Él es Dios. Este hombre sano ahora entendió perfectamente que el Señor tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Su poder y autoridad fueron exhibidos de tal manera
que solo le quedó reconocerlo como el Mesías, como el Señor y como Dios, algo que los líderes religiosos rehusaron hacer. ¿Y tú que estás aquí esta mañana, estás dispuesto a reconocer a Cristo como el único y todo suficiente Salvador? En Juan 10, Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Y los judíos, ¿qué hicieron? Se molestaron y le dijeron, ven acá, tú siendo hombre te haces Dios. Claro, ellos entendieron, pero rechazaron. Ellos entendieron, pero rechazaron. Sin embargo, ¿qué nosotros vemos aquí en estos versículos? Que Cristo es omnisciente. Él conoce todas sus ovejas. ¿No es eso glorioso? Lo glorioso es que el Señor no te pasa por alto. Él te conoce, sabe quién eres, dónde tú estás, qué piensas, tus penas, tus tribulaciones, tus victorias. Tú eres una de sus ovejas. Él te conoce. Se declara, Señor, mis ovejas me siguen. ¿Usted se imagina si tú o yo dijéramos eso? Automáticamente la pregunta sería, ven acá, ¿y quién tú te crees que tú eres? Pero al Señor no. Él es Señor, las ovejas le siguen a Él. Y eso es lo que nosotros debemos tratar, es que todos y cada uno de nosotros sigamos a Él, no a hombres, sino a Él, a nuestro Señor glorioso Salvador. Él se declara dador de la vida, dice, yo les doy vida eterna. Él se declara el Todopoderoso. No perecerán jamás. ¿Quién puede hacer ese tipo de promesa? No perecerán jamás. Y dice, nadie las arrebatará de mi mano. Pero ¿qué promesa? ¿Quién puede sostener una promesa como esa? Que nadie, ni siquiera tú mismo, te puedes arrebatar de la mano del Señor. Y Él se declara Señor de la eternidad. Doy vida eterna. ¿Y quién puede hacer eso? Se declara Dios. Yo y el Padre uno somos. Porque tú siendo hombre te haces Dios. Por eso se molestaron. Pero al final muchos también creyeron en Él. Porque ¿cuál es el objetivo de toda la manifestación de Cristo? Es que crean. Tu hermano resucitará, le dice a Marta o a María. Tu hermano resucitará. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Nuestra esperanza está basada en las firmes promesas de Dios. Él es el Todopoderoso. Él puede cumplirlas. Y no solamente puede, Él va a cumplirlas. Podemos descansar. Esa es nuestra esperanza. Yo soy la resurrección de la vida. Hosana, encontramos también el capítulo 2. Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Cuando Él entra triunfante en Jerusalén. Hosana significa, oh Jehová, sálvanos ahora. Todo el pueblo lo reconoció a Él, consciente o inconscientemente, le cantó, le adoró mientras Él entraba sentado en un burrito en Jerusalén. Le reconoció como el Jehová. Eso es lo que significa Hosana. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna, dice Zacarías. El que me ve, dijo él, ve al que me envió. No tengas dudas a quien tú adoras. Capítulo 13, es maravilloso ver
lo que sucede aquí, la maravillosa demostración de gracia, de misericordia, de amor, de paciencia, de bondad, de humildad, de benevolencia, de mansedumbre y de dominio propio de nuestro Señor Jesús. Ese es su carácter. Cuando tú en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 lees el fruto del Espíritu, no es más que la manifestación del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y Él en el capítulo 13 lo manifiesta cuando lava los pies de los discípulos. Recuerden, capítulos 13 hasta el 16, sucedió todo la última noche de su vida en la tierra. Esos discípulos que dentro de unas horas le iban a dar la espalda, esos discípulos que lo iban a traicionar, incluyendo a Pedro que con blasfemia lo iba a negar, a Judas que lo iba a entregar, el Señor le lavó los pies. Se hizo su sirviente, lavó los pies de todos ellos, hasta de Judas. Necesitando él mismo en ese momento de consuelo, él fue el consolador. Necesitando de fortaleza, él fue el que fortaleció. Necesitando de ánimo, él fue el que afirmó a los discípulos esa noche. Necesitando él de paz, él fue el que dio la paz, capítulo 14 y 16. Entonces Él promete su Espíritu, es otro consolador. Dice que me glorificará, dice el Señor. Cuando Él se fuera, los discípulos y nosotros no estamos solos, porque su Espíritu nos es enviado a morar y a vivir en nosotros. Ahora Él mismo, Él vivió con los discípulos. Nuestro privilegio es que Él vive en sus discípulos hoy día. Qué glorioso esto, mis hermanos. Intercede por sus discípulos, capítulo 17, todo el tiempo con su gloria en perspectiva. Y lo vemos ahí, glorifica a tu Hijo, capítulo 7, yo lo he glorificado, yo te he glorificado, ahora pues, Padre, glorifícame con la gloria, aquella gloria que tuve contigo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, tal como tú y yo somos uno, para que vean mi gloria que me has dado. El Rey de Gloria entonces se entrega. No necesita ni quiere defenderse. Él es el Mesías Rey que cumple con su plan por ti. Y finalmente Él dice, consumado es. Eso significa, está todo acabado. Él estaba colgado en la cruz y colgado en la cruz, Él no dijo, estoy acabado. Él dijo, está todo acabado, está todo concluido, está todo consumado. El plan, mi plan, se cumplió. Él en la cruz estaba en absoluto control de todo. Ese es el Señor a quien nosotros adoramos. El Mesías Rey resucita porque nos garantiza la vida. No podemos tener garantía de vida con alguien que nos promete vida y está muerto. Él venció la muerte. El diablo es vencido, la muerte conquistada, la vida es asegurada, la promesa es cumplida. Gloria a Dios. El Mesías Rey restaura a sus discípulos finalmente. Ya nada en este mundo lo ata o lo limita. Y Él muestra su gloria y su poder donde quiera que Él se desplaza. Y sus discípulos fueron testigos de su resurrección. Y como Él se desplazaba y como Él se estaba comportando después de su resurrección, y ellos creyeron. Así Él rescata a sus discípulos de sus debilidades y de sus caminos.
los restaura para que cumplan con su plan ellos mismos. Por lo tanto, hermanos, en Juan 20, 30 y en Juan 21, vemos que hay muchísimas cosas más que el Señor hizo, pero Dios decidió a través de Juan dejar registrado cosas gloriosas de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos en Él. Es para creer, no es para decir qué bonita historia, no es para decir qué bien, me gustó todo eso. No, es para que tú tomes una decisión ahora, hoy. De este Rey de Gloria, este Señor Jesús, el Dios Todopoderoso, el Salvador y Redentor, Él quiere, puede y quiere ser tu Salvador personal. Él es el Salvador, pero ¿es tu Salvador? Él es el Salvador, pero ¿ya te salvó a ti? Necesitas y debes entregarte a Él. Esto no vamos a ver todo esto, solamente para que vean todas las veces que en el Evangelio según San Juan aparece para que creyesen en Él, creyeron para que crean, el objetivo era creer en el Señor Jesús, para que crean. El que cree que me envió, todos estos versículos, todos ellos eran para que crean en Él. Muchos creyeron. La mayoría de los que estamos en este salón, por su gracia, hemos creído, pero hay algunos que no. Hay algunos que todavía no han creído. Y Dios decidió registrar en este Evangelio las glorias de Cristo para que tú veas quién es aquel que es el Salvador del mundo, que quiere ser tu Salvador personal. Él te amó de tal manera que fue a la cruz para que tú no te pierdas, mas tengas vida eterna. La mayoría de nosotros, por su gracia, hemos creído ya ese mensaje y nos hemos entregado a nuestro Señor Jesucristo. Le hemos recibido a Él como Señor y Salvador. Ahora te toca a ti. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias por Él y por todas las verdades maravillosas que tú nos has mostrado en este Evangelio. Ahora, Señor, ninguno de nosotros puede salvar absolutamente nada ni nadie. Esa es tu obra. Nuestra responsabilidad, oh Dios, es proclamar tu verdad. Y lo hemos estado haciendo durante este par de años con el Evangelio según San Juan. Lo hemos hecho también esta mañana, Padre. Habrá alguien aquí que tú quieres salvar, Señor. Haz la obra. Y ahora te pregunto a ti, estimado amigo o estimada amiga. El Señor te trajo esta mañana para que tú escucharas este mensaje y vieras que solamente en Cristo hay salvación, hay perdón, hay vida eterna. Solamente en Él. El Señor quiso que tú lo escucharas. Quizás lo has escuchado una vez más. Quizás lo habías escuchado antes, quizás es la primera vez. ¿Cómo vas a responder? Te quiero invitar que ahí mismo en tu asiento, tú hables con el Señor en silencio en tu corazón y tú confieses tu pecado, lo reconozcas a Él como Señor y Salvador. Ahí en tu asiento tú lo puedes hacer. Es tu conversación personal con Él. Yo te puedo dar una idea y lo voy a mencionar para que tú puedas tener una idea, pero es tu conversación con Él.
Tú le puedes decir, Señor Jesús, reconozco finalmente que tú eres verdaderamente el único Dios, el único Salvador. En este momento, Señor Jesús, te quiero pedir que tú perdones cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. En este momento, Señor, yo quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Y a partir de este momento, yo me entrego a ti. Tus palabras, tu conversación con el Señor Jesús. Ese es un ejemplo. Te entregaste al Señor, le pediste perdón. Tomaste la decisión de a partir de este momento, tú te entregas a Él y le recibes a Él como Señor y Salvador. Yo no te voy a avergonzar, pero yo sí quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Si tú oraste de esa manera, allá arriba o aquí abajo, levanta tu mano para que yo te vea. Solamente levantas tu mano, te voy a ver, voy a orar por ti. Hay alguien, Dios te bendiga, sí, veo tu mano. Amén, también veo tu mano. Amén, Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Quiero orar por ti. No luches con esa decisión. Entrégate al Señor. Bien. ¿Alguien más? Allá arriba. Muy bien. Padre, quiero colocar a estas dos personas que levantaron la mano delante de ti. Tú eres Dios, tú eres Salvador. Te quiero pedir en su favor. No conozco las luchas, las circunstancias de su vida, pero tú sí, por eso la trajiste. Los trajiste aquí esta mañana. Quiero pedir tu gracia sobre ellos, tu favor sobre ellos. Quiero pedir, Señor, que le muestres misericordia y gracia y que puedan entender completamente que tú eres el único y todo suficiente Señor y Salvador. Padre, quiero pedir el favor tuyo para con ellos. Y ahora, las personas que levantaron su mano, yo también quisiera que nos permitas orar contigo. ¿Está bien? ¿Puede ser? Hay una hermana que se va a acercar a ti para orar contigo. Un caballero que se acerque al joven, al jovencito que está aquí, para orar con él, para hablar con él. ¿Está bien? Bien. Gracias, Padre, por la obra que tú estás haciendo entre nosotros. Tuya es la gloria, tú eres el único. A ti te adoramos, Señor.